Curación del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41. Vean, hermanito católico, este es el tema del que estaré hablando hoy. Trata de la curación del ciego de nacimiento y está en el Evangelio de Juan capítulo 9 que va del 1 al 41. Así que hoy nos daremos cuenta cómo es que Juan en este Evangelio nos presenta a Cristo como luz para uno y ceguera para otro. Pues bien, sin más preámbulos, mi nombre es Ángel Gallo. Soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Escuchen, amado Señor Jesús, te pido por aquellas personas que amo, pero que la distancia me impiden poder abrazarlas. Hoy, Señor, te pido que a través de esta oración, el favor que los guíe, que los cuide y que les ilumine en su camino, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. Bendito seas y alabado. Bien, sepan que hoy vamos a necesitar un acto de fe, porque vamos a hacer un resumen de este Evangelio, con el fin o con el propósito de poder mostrar el máximo provecho. Sí, el máximo provecho que nos presenta el discípulo amado Juan. Pues bien, trataremos dos enseñanzas que son realmente las que necesitamos conocer. Entonces, empecemos. Juan 9 del 1 al 3. Dice así: según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o su padre, para que haya nacido ciego? Verso 3. Él respondió: Jesús, ni él pecó ni su padre, es para que se manifieste en él la obra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra versión diría: para que en él se evidencie el poder de Dios. Esta última oración es la más importante. ¿Saben por qué? Porque esta está conectada con todo el resto de la narración. El Evangelio de Juan presenta a un ciego de nacimiento, porque nació así ciego. Ahora viene Jesús y dice que el ciego nació así para que se demuestre el poder de Dios. Detengámonos un momentito, hagamos un paréntesis, porque lo que ocurre en estos dos versículos, viene a mostrar una idea que estaba en la tradición de ese tiempo, y era, escuchen bien esto, y era que las desgracias y pecados que sufría una persona, es decir, uno, se debía a los propios pecados o a los pecados de su padre. Pero lo interesante es que el Señor viene a aclarar esto, porque no es así. Y digo esto porque hay algunos hermanitos católicos que están pensando o que andan pensando ya como protestantes, por así decirlo, en algunos círculos de la iglesia, llámese en grupos pastorales, católicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sepan que este pensamiento estaba presente ya en esa época. Y miren, y ellos creían que este problema se daba por la transmisión generacional de las maldiciones y los pecados. Pero ¿saben? Eso no es así, no es así. Sí, Señor, porque aquí el Señor lo está señalando. Y creo yo que esto debería ser suficiente para dejar de creer en todo eso. Sí, para dejar de creer en eso de las maldiciones y pecados intergeneracionales. Pero sepan que de esto no vamos a hablar hoy porque no es el tema. En el relato vamos a encontrarnos dos posturas. Y hoy la vamos a exponer con mucha claridad, con mucha sencillez, porque se notan fácilmente. Por lo tanto, veremos que en estos dos relatos vemos como los seres humanos a veces tomamos posiciones ante el Señor, sus milagros, sus signos y portentos, como lo llama Juan, solo ocurren 7 veces en su evangelio, pero todo apunta a la intención del evangelista. Veamos el ejemplo. Juan 20, 30, 31 dice así: Jesús realizó en presencia de todos los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Verso 31. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, sepa que Juan escogió 7 signos o 7 señales que apuntan a Jesús. ¿Para qué? Dice el evangelista: para que crean que Jesús
es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, en el Salvador, en el Hijo de Dios, alcancemos vida en Él. Entonces, la intención de este signo o milagro de la curación del ciego de nacimiento es que todos creamos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Dijimos que en el Evangelio hay dos posturas. En la primera postura, escuche bien esto, en la primera postura están aquellos que tienen corazones sencillos, aquellos que son humildes, aquellos que son dóciles de corazón y aquellos que saben escuchar y obedecer y además saben reconocer dónde está la verdad. Y en la segunda postura están las posiciones de aquellos que tienen un corazón obstinado, soberbio, duro como las piedras finas que están en el mar que ni chispa hacen. Sepan que aquí nos vamos a encontrar con las sectas protestantes. Aquí están representadas en esta postura. Pero lo que es importante es que el Señor no nos obliga, Él no nos obliga a nada. La Iglesia Católica también así lo estableció claramente en el Concilio Vaticano II cuando dice sobre la libertad religiosa. Ciertamente Cristo apoyó y confirmó su predicación con milagros para excitar y robustecer la fe de los creyentes, pero no para ejercer coacción sobre ellos. Bien, así lo enseñó la Iglesia Católica y así lo predica. Ya la pelota está puesta en la cancha, entonces vamos a profundizar en el Evangelio, pero antes vamos a seguir reflexionando para ver cuál de las dos posturas vamos a tomar usted y yo. No nos podemos equivocar. Y usted, hermanito protestante, le pregunto, ¿cuál será su postura delante de Dios? ¿Cuál será? En la primera postura están los que tienen corazones sencillos, como el ciego que supo reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Escuche bien, supo reconocer el ciego a Jesús como el enviado de Dios. Y no solamente eso, sino como profeta. Miremos el versículo 9-17. Juan 9-17. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos. Él respondió que es un profeta. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Y ahora vean cómo el ciego lo sigue afirmando. Sí, el ciego lo sigue afirmando con convicción, sin vacilación, sin miedo, sin ningún temor. Óigalo como lo dice Juan 9:33. Si esto no viniera de Dios, no podría hacer nada. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Es importante ver cómo el ciego, con gran valentía, está validando el signo. El ciego mismo está sirviendo de resorte. Él recibe el signo, lo comparte, lo afirma, lo transmite, no lo niega. Escuche bien, no lo niega, sino que él mismo da testimonio del signo. Porque el ciego no solamente reconoció la divinidad del Señor en el versículo 38, sino que solamente el ciego había recuperado la vista. Se arrodilla delante del Señor y le dice, creo Señor, Señor Uyum, que es una palabra griega que en el Antiguo Testamento se utilizó para traducir la palabra del hebreo Adonai, que se utilizaba para evocar a Dios Señor. Según el contexto, el ciego se arrodilló, es decir, la intención del ciego es bien clara. Sabemos que él está citando el nombre divino, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Y lo digo porque ante la postura de los obstinados fariseos, que no querían ver, ni siquiera querían reconocer el milagro contundente que ellos habían visto en presencia de ellos mismos. Miren lo que el ciego dice. Él continúa dando su testimonio en los versículos del 30 al 34. Juan 9, 30 al 32. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos. Verso 31. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad.
verso 32. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, el ciego está dando toda una cátedra de apología. ¿A quiénes? Al Sanedrín completo, a los fariseos y saduceos que conformaban ese temeroso Sanedrín, la máxima expresión religiosa de ese momento. Este hombre ciego les está mostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le está dando clases a los entendidos, a los que tienen el conocimiento de las Escrituras que existía en ese momento. Y sigue diciendo en el versículo 33 el ciego, Juan 9, 33, si esto no viniera de Dios, no podría hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y saben cómo respondieron los fariseos? ¿Saben cómo respondieron? Ante la verdad absoluta, ante la verdad innegable que tenían frente a ellos. Sí, ante la verdad innegable que tenían frente a ellos, ese milagro portentoso, que no podían cerrar los ojos antes de esa verdad. Era una verdad irrefutable, absoluta. Y sigue diciendo el Juan 9:34, ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y pretende darnos lecciones, y lo echaron fuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sabes? Ellos no pueden negar la verdad, porque está aquí. Sí, está ahí, porque la tienen de frente a ellos. Eso no deja ninguna posibilidad para la duda. Y entonces, ¿qué hacen esos ilustres personajes? Desviar el argumento, desviar la conversación. ¿Para qué? Para entonces irse por lo personal, atacando al ciego y de esa forma desechar lo que estaban viendo, lo que había acontecido y tenían ante sus ojos. Sepan que así actúan también hoy los hermanos protestantes. ¿Saben? Ellos rehuyen siempre cuando usted le habla con la Biblia, cuando usted le habla con la verdad. Ellos huyen, salen corriendo. Pero si usted es un católico ignorante, van con todo contra usted. Sí, van con todo. ¡Wow! Y es lo que hacen. Llamaron a su padre para entrevistarlo. Miren lo que hacen. Llamaron al padre para entrevistarlo. ¿Es verdad que nació ciego? Dice el padre, sí, nació ciego. ¿Cómo fue que se curó? Bueno, pregúntenle a él, ya es grande. Y dice el texto que los padres lo hicieron de esta manera, porque tenían miedo, tenían temor, tenían pánico de ser expulsados de la sinagoga. Pero ¿saben qué? El que era ciego terminó también siendo expulsado. Por eso cuando nos apropiamos por esta postura, la de los corazones sencillos abiertos, que reconocemos ser humildes y nos ponemos del lado de la verdad por la fe en Jesucristo, tenemos que saber que hay consecuencias. Sí, cuando estamos al lado de la verdad de Cristo, van a venir consecuencias. Seguro que lo saben ustedes, ¿verdad? Si no, miren, cuando usted le dice a un protestante que usted es católico, ¿qué le va a contestar el hermanito protestante? Usted está en la iglesia de la gran ramera que dice el Apocalipsis, la gran Babilonia. Qué equivocados están, qué equivocados andan estos hermanos protestantes. No saben que el seductor de este mundo, sí, el seductor de este mundo, Satanás, los tiene agarrados a ellos y están siendo enviados a estrellarse, perdiendo su salvación. Pero sigamos. Pero también tenemos la otra postura, aquellos que están en el grupo de los obstinados. Sepan que ahí están todas las sectas protestantes, ahí alcanzan junto con los fariseos y saduceos. Ellos están actuando como lo hicieron allá. Están empecinados en no creer a pesar de la evidencia del testimonio del ciego. Vean los versículos 16 al 17. Juan 9, 16, 17. Algunos fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios,
porque no guarda el sábado. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Miren, como no pudieron rebatir el signo, van con la ley. Sí, van con la ley, acusando a Jesús de no guardar el sábado. Pero el Señor, que lo conocía muy bien, sí, el Señor lo conocía muy bien, le señala en otra parte del Evangelio: ¿quién de ustedes, si su animalito se cae en un pozo un día sábado, no lo saca o no lo desata para que tome agua? La pregunta entonces es: ¿y este hijo de Abraham, que había estado atado por muchos años, no merecía ser desatado? No lo merecía. Qué hipocresía la de los fariseos, porque ellos tampoco respetaban el sábado. Hagámonos la misma pregunta: ¿será que las sectas protestantes respetan las escrituras? No. Pues sepan bien, ellos cobran el diezmo contra viento y marea, y el que no lo dé, lo señalan o lo tildan como ladrón y le dicen que le está robando a Dios. Pero no es a Dios el que está en el cielo, es a su Dios personal, el Dios dinero. Cuando la Escritura dice: gratis lo recibiste, dalo gratis, Mateo 10:8. Pero lo cobran. Te pregunto, ¿respetan las Escrituras, que es palabra de Dios? No. No, Señor, no lo respetan. Juan 9, 16 al 17 dice: otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejante signo? Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Cómo un pecador, cómo puede hacer esto? Es una gran interrogante, porque esto solo lo puede hacer Dios. Sigamos, sí. Juan 9, 16 al 17. Y había disensión entre ellos, verso 17. Entonces le preguntaron otra vez a Chego: ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos. Él respondió que es un profeta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué ceguera, qué gran dilema. Pero miren, es que frente al Señor Jesús, escuchen esto, que es frente al Señor Jesús, todo se rompe, todo se parte en dos. Y sepa que esto lo puedes ver en todas las páginas del Evangelio. Abre el Evangelio y por donde usted quiera se va a encontrar frente al Señor Jesús. Todo el mundo tiene que decidir frente a Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Presentándonos tal como somos? Sí, pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Presentándonos como tal? Pregunto, ¿estamos confiando en Cristo? ¿Con qué actitud penitente he estado mal? Estoy ciego, no veo, no sé por qué me ha pasado, o porque quizás lo que me ha pasado sea para que tu poder, Señor, se manifieste en mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y después que digo el Señor: vayan a evangelizar, den fruto de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces sepan que este tipo de actitudes siempre es producto de un corazón duro, soberbio, egoísta. Miren, otro ejemplo bíblico. Salmo 95 del 7 al 11. Dice así: ojalá escuchéis hoy su voz. Verso 8. No seas terco como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Verso 9. Ahí vuestros padres me probaron, me tentaron, aunque vieron mis obras. Verso 10. 40 años me asqueo de esa generación y dije: son mente de gente desviada, que no reconocen mis caminos. Verso 11. Por eso juré en mi cólera no entrar en mi reposo. Palabra de Dios. Ellos no entrarán en mi descanso, así dice el Señor, así dice Dios Padre Celestial. ¿Están viendo por qué no podemos ser tan obstinados? ¿Ven por qué se impone la humildad?
Una vez más, usted no se la sabe toda. Sí, usted no se la sabe toda, ni yo tampoco. Porque con este pretextito, nosotros no queremos entender el poder y la majestad de Dios y la mente de Dios. Algo parecido sucede hoy con los hermanos protestantes. Ellos no quieren entender la voluntad de Dios y dicen, escuche bien lo que dicen, la Eucaristía es un mero símbolo. Uno no debe de confesarse con un hombre pecador igual a uno. Uno solo se confiesa directamente con Dios. No debemos de bautizar a los niños porque el bautismo es solo para los adultos y para el perdón de los pecados. Y los niños no tienen pecado, no se bautizan. Es una lástima. Qué equivocados están estos hermanitos protestantes. Cuánta ignorancia tienen. Pregunto, ¿qué Biblia lee usted, protestante? Sí, muéstreme qué Biblia lee, porque yo no lo sé. Yo he leído muchísimas y todas dicen lo mismo. Solo la suya es la que dice otra cosa. Pues bien, ¿cuál es el propósito de Dios? El que sean más humildes. Vamos a reconocer el signo. ¿Se acuerdan ustedes el relato del hombre de la mano seca? Que aparece en el Evangelio de Marcos 8, en el Evangelio de Marcos 3, 1 al 6. El Señor entró en la sinagoga. ¿Y qué hacían ellos? Los fariseos observaban para ver si el Señor se atrevía a curarlo el día sábado. ¿Para qué? Para poder acusarlo y deshacerse de él. Por eso lo observaban permanentemente. Y el Señor le dice al hombre que tenía la mano seca, ponte de pie en medio. Ponte de pie en medio. Y el Señor dice, miren, se lo está diciendo a los fariseos y a los saduceos, ¿es lícito hacer el bien en sábado o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o quitársela? Ellos, los fariseos y saduceos, permanecían callados. ¿Saben por qué callaban? Porque seguían obstinados, mirando con ira a los que estaban a su alrededor. Y miren, el Señor muy entristecido, sí, muy entristecido por la ceguera de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y el hombre la extendió. ¿Saben? Quedó curado. ¿Y qué pasó? ¿Se alegraron los fariseos? ¿Hicieron fiesta? No. No lo reconocieron, no señor. Nada más, al salir los fariseos con los herodianos, llegaron a un acuerdo de una manera increíble, rápida. ¿Para qué llegaron a ese acuerdo? Para ver cómo podían prender al Señor. Los fariseos y herodianos que no se llevaban bien, escuche bien, no se llevaban bien. Los religiosos pulcros y los otros judíos no les interesaba mucho la religión, sino su permanencia, consecución y preservación del Estado de Israel. Eso era lo que les interesaba a uno. Por eso no estaban de acuerdo. ¿Qué fue lo que les pasó a los que no se llevaban bien? Se unieron. Sí, se unieron, se chuflaron para ir en contra de lo que es totalmente bueno. Para ir en contra de un hombre que hace lo bueno. Que hace algo positivo. Pero ellos se juntan para hacerle daño. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sí, es pura coincidencia. Así que la secta, escuchen, no se den por aludidos. Sí, no se den por aludidas. ¿Y qué me dicen ustedes del complot para matar al Señor Jesús? Por aquel asunto de la resurrección de Lázaro y de los otros muchos signos que hacía el Señor. Todo esto a ellos los ponía al descubierto. Porque ellos eran farsantes y falsos profetas. Y eso es lo que son también los protestantes. Sí, eso es lo que son.
falsos profetas. Según el Evangelio de Juan 11:45, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Miren, tener un corazón sencillo, abierto, receptivo, o un corazón obstinado, duro, cobarde. Porque estas son las dos opciones que nos presenta el Espíritu Santo en este relato. Sepan que ya se acerca el día de nuestra redención. Así lo dice Pablo en Romanos 3:11. Escuchemos Romanos 3:11. Tener en cuenta el momento que vivís e ir pensando en espabilaros del sueño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo está diciendo: despierten, despierten, despierten del sueño en que están. Despierten del sueño, despierten del sueño. Si no, ¿qué va a pasar? Romanos 3:11 sigue diciendo: pues la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, también tenemos otros textos preciosos, bellísimos, que son del Antiguo Testamento. Ya todos los conocemos y que abonan muchísimo a esto. José 24:14-15 dice así: ahora pues, respetad a Yahvé y servirle cabalmente, con fidelidad, apartado de los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Verso 15: pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses o a quienes servían vuestros antepasados más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y los míos serviremos a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo y los míos serviremos a Yahvé. O sea, es una opción segura, es una opción militante, como la del ciego de nuestra parábola. Si no, miren, Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a la gente y dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. La gente no respondió. Sí, la gente no respondió palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elías aquí está exhortando: ¿hasta cuándo un hermano? Sí, ¿hasta cuándo una hermanita? ¿Hasta cuándo, hermanos separados protestantes, van a seguir con este doble juego? ¿Hasta cuándo? ¿Lo escuchó bien, protestante? ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo el Deuteronomio 30:19: pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante la vida o muerte, bendición o maldición. Escoger la vida para que viváis tú y tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pregunto: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y usted, protestante, ¿qué va a hacer? ¿Seguir con ese doble juego? ¿Seguir engañando? ¿Seguir seduciendo a católicos para que abandonen su salvación, yéndose de la iglesia que fundó Cristo, para irse a la suya fundada por un hombre, su pastor? Sepa que su pastor no es Dios. Sepan que se nos está acabando la vida. Yo no voy a esperar que esto termine. Tengo que cambiar de vida. Yo tengo que hacer algo. Yo no puedo seguir como he vivido hasta hoy. Sepa pues lo que dice el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí termino, concluyo. Sí, concluyo. Vean, vamos todos a viernes. Reconozcamos al Señor por el camino de nuestra vida. Hagamos lo que sea necesario. No perdamos la salvación. Vamos a abrirnos
a la gracia. Vamos a aceptar el signo y vamos a vivir en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Universal Católica. Bien, demos testimonio de este signo que hemos recibido, pero para beneficio de otros hermanos católicos que andan confundidos porque están escuchando doctrinas diabólicas, doctrinas protestantes. Tengan cuidado que el protestante solo es un instrumento de Satanás, porque ellos no predican lo que enseñó el Maestro Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Amén. Y por favor, no se olviden de darle link y darle clic a la campanita y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo, para que le lleguen las notificaciones de cada nuevo video que estaré subiendo, aportando de esta manera al conocimiento de nuestra doctrina católica y a usted, hermanito protestante que me ve, para que no siga siendo o para que no siga ciego en esta doctrina falsa que su pastor le transmite, que no es la doctrina de Cristo, que no es bíblica, solo son medias verdades. Adiós.